La policía, considerado como uno de los mayores especialistas en crímenes esotéricos. Pero primero veamos en concreto lo sucedido en Valencia. Hay una secta satánica que sacrifica niños en Valencia. Estas declaraciones del abogado José Luis Boronat han motivado que Enrique Beltrán, fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valencia, haya abierto una investigación sobre estos sucesos. En la Comunidad Valenciana hay lugares donde los adoradores del diablo están implantados de manera alarmante. Yo no pienso que haya una línea concreta, sino sencillamente que existe ya una tradición. Hay comarcas, incluso hay zonas en la Comunidad Valenciana que tienen solera de muchos años. Bueno, yo creo que son sobradamente conocidas, por ejemplo, la zona de Valduxo, la zona de la Costera, Játiva, la zona de la Marina, en Denia, son zonas conocidas desde muchísimos años, ¿no? Y donde se conoce que hay prácticas y de ritos. Misterio sin resolver tuvo acceso a uno de estos ritos, donde la sangre y el sexo formaban parte del proceso de iniciación de una mujer. En nombre de las tinieblas, seas protegida, en nombre de la oscuridad, de la sangre, del sexo. Existe en Valencia una brigada especial que tendría en su poder desde hace un año los nombres y apellidos de varios niños que asistieron a un ritual de magia negra donde se sacrificó a uno de ellos sobre una cruz invertida. La cruz invertida, los monjes vestidos de negro, según lo que ellos contaron, sin saber muy bien lo que era, había habido penetración anal con el niño pequeño al que mataron, y eso, bueno, encontraron varias cosas más, látigos, marcas, masoquismo, más o menos. Eso es lo que ellos contaron, de que eran más o menos una misa negra, ¿no? Tiene todos los factores de una misa negra. Y que después realmente inmolaron a la criatura. Las profanaciones de cementerios, los rituales de magia y los sacrificios de animales ya forman parte del paisaje urbano de los valencianos, lo que ha obligado a miembros de sectas luciferinas a salir a la luz para afirmar que el culto a Lucifer nada tiene que ver con rituales satánicos ni sacrificios humanos. En definitiva, el hablar de paraciencias, el hablar de un resurgir de todo lo esotérico, lleva a la gente a moverse en todos los campos del abanico de lo esotérico, desde los campos más luminosos hasta los más oscuros. Lo que pasa es que habría que tener muy claro, realmente, si solamente adoran al diablo los que evidentemente lo hacen, porque en realidad hay grupos que, dándoselas de espirituales, lo que están haciendo es alejar al hombre de su propia meta, que es el conocimiento del yo mismo, el conocimiento del ser interior, y en ese sentido son tan satánicos o tan diabólicos como puedan serlo los otros, y sin embargo se nos están vendiendo de espirituales. Bueno, yo diría que totalmente. Podemos hablar de Lucifer desde un punto de vista ocultista, desde un punto de vista esotérico, pero podríamos hablar también del Lucifer desde un punto de vista guerrero. O sea, el luciferino, y en este caso, para mí, que me siento dentro de esta corriente, sería la persona que se enfrenta a todo poder establecido. A raíz de las declaraciones en prensa, el abogado José Luis Boronat, el fiscal Enrique Beltrán y el periodista del diario Levante, Joan Miquel Llopis, han recibido presiones y amenazas para que se olviden del tema. Y bueno, pues sacamos que existía un grupo reducido de gente que se reunía de vez en cuando y en sus ritos satánicos sacrificaba a niños. Sí, bueno, la secta satánica es un fenómeno que existe desde toda la vida, ¿no? De algún modo, digamos que es un fenómeno pues, que tiene 2000 años de vida, aunque en estos momentos pues, tengan sus propias características más acordes con los tiempos actuales. Por ejemplo, es un tema que se está poniendo de moda en determinados países europeos, ¿no? Entre gente bien, entre los yuppies. ¿Qué está ocurriendo en la Comunidad Valenciana? ¿Por qué prolifera el culto al diablo? Y mientras, los adoradores del príncipe de las tinieblas se pasean junto a ti por las aceras y te ceden el paso en los semáforos.
no lo es, ¿no? Le digo que parece una broma, pero que no lo es. No lo es. ¿Usted ha conocido crímenes que estuvieran relacionados con sectas satánicas? Hay que tener primeramente en punto dos cosas. Una, los delitos que se cometen como objeto del satanismo, y otros que también se cometen en la parte contraria, como réplica suya, que es el exorcismo. O sea que podemos decir que se pueden manifestar de dos maneras diferentes. En el primer caso, satanismo se manifiesta en todo acto o ceremonia de culto a Satanás, y esto tiene unos signos característicos que son fundamentalmente la profanación de sepulturas, la profanación de cadáveres y, por último, la profanación de símbolos sagrados. Son característicos. Parece ser que los cementerios es uno de los objetivos actuales que se producen los atentados contra ellos con bastante asiduidad y frecuencia. Sobre todo hay un detalle muy significativo, que es la destrucción sistemática de todas las cruces correspondientes a las sepulturas, y sobre todo la colocación invertida de las mismas, o sea, la cruz siempre colocada boca abajo después de su destrucción. ¿Puede darse el satanismo sin elementos criminales? El satanismo tiene muchísimos elementos criminales, desde luego, fundamentalmente, porque están los delitos de asesinato, de homicidio, de profanación, naturalmente, de sepulturas y cadáveres, hay delitos de robo en ocasiones también, hay de corrupción, en fin, hay muchas manifestaciones que no hay que mirar solamente el satanismo como una doctrina o como una corriente dominante en muchas personas, sino simplemente que tiene una finalidad materializada en delitos. ¿Por qué son tan frecuentes estos hechos en el Levante español? Pues curiosamente se está manifestando en esa zona, en ese sector del territorio español. Sobre todo hay incluso una peculiaridad, que algunas de esas sectas están constituidas por mujeres, son femeninas esas sectas, tienen hasta unos nombres bastante ampulosos, bastante sonoros. Las hijas de Belcebú, por ejemplo. Exactamente, y algunos otras más, no se llaman descendientes del Gran Águila, en fin, tienen varios nombres muy rimbombantes, muy espectaculares, pero sobre todo se manifestó también esos hechos delictivos no solamente en la parte levantina, sino también en algunas otras regiones de España, porque luego se manifestaron también, como es sabido, en Almansa, en otras localidades, en la provincia de Badajoz, etc. O sea que ha habido distintos delitos contra la vida, y además, inclusive podemos remontarnos a tiempos más atrás, donde hubo unos casos muy significativos de esto, y fue concretamente en Tenerife. En virtud de una secta satánica, pues una familia alemana, compuesta por el matrimonio y 3 hijos, uno de ellos varón y los otros 2 muchachas, que fueron la madre y las 2 muchachas muertas por el padre y el hijo, y después fueron completamente descuartizados los cadáveres con una especie de lema o de consigna que los autores de este terrible parricidio pues manifestaron que era la destrucción de los órganos genitales de su madre y hermanas, e hija, claro, y pensando y alegando que eran símbolos de pecado, y por eso una posesión diabólica había que eliminarla mediante la destrucción orgánica de esos propios familiares. Sin remontarnos tan lejos, exactamente, se ve que ahora en la actualidad se está teniendo muchísimo un gran auge. Incluso por lo que apuntaban ahí en el vídeo, entre la propia JET, entre sectores sociales. Sí, sí, se va asimilándose mucho estas corrientes, al fin y al cabo no es que sean una cosa nueva, lo que pasa es que se han ido perfeccionando y tomando sobre todo un carácter y un aspecto muy interesante, en que se nota la influencia de ciertos ritos y demás que no eran propiamente, podemos decir, nacionales, sino que son de un significado extranjerizante, como por ejemplo de África, de América, con el rito vudú, etcétera, que antes no tenía manifestación en España concretamente, y sin embargo ahora van tomando ese tinte o esas características que lo individualizan mucho más el delito de esta naturaleza. ¿Usted cree que quien practica este tipo de rito no lo hace por puro divertimento, nada más? No, ni mucho menos, porque además, claro, pues hay unos casos de auténtico sadismo que desde luego se manifiesta de una forma más o menos velada. Algunos hechos de carácter criminal que se han producido también en España, concretamente en Madrid, que siguiendo una tradición de algunas tribus africanas, con una manifestación de ese satanismo consistía en la mutilación de los cadáveres de varones y concretamente en la de sus propios órganos genitales. Y este hecho se ha producido en España con bastante, no digamos... Una última pregunta, señor Viqueira. ¿Es verdad que hay conjuntos de rock con influencia satánica que en su letra introducen mensajes diabólicos? Sí, desde luego, exactamente.
y además bastante conocidos tanto como conjunto como individualizado en el cantante, protagonista principal de esos mensajes subliminales que transmiten a través de las propias canciones. Muchas gracias, señor Viqueira, por ayudarnos a esclarecer este misterio sin resolver. Nada, a ustedes. Nuestro tiempo de hoy concluye, pero mañana volveremos con nuevos casos. Ya saben, a las 9 de la noche. Les espero, amigos.